Hola a todos, hoy vamos a hablar del aprendizaje, qué es y cómo aprendemos. Vamos a hablar de las diferentes teorías de aprendizaje y vamos a ver cómo una va llevando a la otra. Por eso es importante el orden de las teorías y cómo los descubrimientos de cada filósofo y educador fueron llevando a que el aprendizaje se siga entendiendo de otras formas. Suena simple y parece que todos entendemos qué es aprender, ya que es una palabra que escuchamos y usamos desde muy pequeños. Pero ¿se han puesto a pensar cómo se ve el aprendizaje? Si tienen 20 niños enfrente de ustedes, ¿saben distinguir quién está aprendiendo y quién no? ¿Han podido identificar cuándo ustedes están aprendiendo? ¿Qué pasa y cómo se debería ver? ¿Saben cuándo es el momento de aprender? Han dicho como, ahora estoy aprendiendo. El aprendizaje es muy complejo y su definición teórica ha sido un tema de debate durante el último siglo. Por eso no existe una definición absoluta del aprendizaje. Sin embargo, existen varias teorías y en esas teorías tratan de explicarlo. Dependiendo de la teoría, se cree el maestro o la práctica que se va a tener. Y lo mismo aplica para los directores, los que desarrollan planes educativos y las políticas educativas. Cada persona que influye en la educación tiene una filosofía y cree en una teoría educativa. Hoy les voy a hablar de las teorías de aprendizaje que existen y lo que opino sobre cada una de ellas. Me encantaría escuchar lo que ustedes opinan también. Pónganlo en los comentarios. Empezamos con el conductismo. El conductismo es una de las corrientes psicológicas más antiguas, teniendo sus orígenes a principios del siglo XX. La idea fundamental de esta corriente es que el aprendizaje consiste en un cambio en el comportamiento ocasionado por adquisición, refuerzo y aplicación de asociaciones entre los estímulos y el ambiente. El conductismo deseaba demostrar que la psicología era una auténtica ciencia, centrándose en los aspectos puramente observables y experimentando con variables estrictamente controladas. Frederick Skinner es uno de los representantes más importantes del conductismo. Él introduce el condicionamiento operante. En su opinión, recompensar las acciones de la conducta refuerzan y estimulan su recurrencia. Por lo tanto, los reforzadores regulan la aparición de los comportamientos deseados. Otro de los referentes del conductismo es Iván Pavlov. Este fisiólogo ruso es conocido por sus experimentos con perros. Para él, el aprendizaje se produce cuando se asocian de forma simultánea dos estímulos. Uno el condicionado y otro el incondicionado. El estímulo incondicionado provoca una respuesta natural en el cuerpo y el condicionado le empieza a desencadenar cuando se vincula con este. Por ejemplo, uno de sus experimentos con perros lo hacía con una campana y la comida. Entonces cada vez que Pavlov tocaba la campana, les enseñaba a los perros la comida. Después de repetirlo varias veces, cuando Pavlov tocaba la campana, ya no necesitaba enseñarles a los perros la comida para que ellos salivaran. Y así el estímulo condicionado, que era la campana, se convierte en un estímulo incondicionado, que era el de la comida. Ahora vamos a la psicología cognitiva. La psicología cognitiva tiene sus orígenes a finales de la década de los 50. Bajo esta corriente, las personas dejan de ser vistas como meros receptores de estímulos y emisores de respuesta directamente observables. Ya no nos comparan con los perros, ahora sí vamos a una teoría más humana, donde en la psicología cognitiva, los seres humanos actuamos como procesadores de información. Los psicólogos cognitivos tienen especial interés en el estudio de los fenómenos mentales complejos. En la psicología cognitiva, el aprendizaje es entendido como la adquisición de conocimientos. Es decir, el alumno es el procesador de la información y absorbe todos los contenidos que le da el profesor o absorbe los contenidos que tiene fuera y los va almacenando en su memoria. Para los cognitivos, el alumno es un vaso o un envase para contener información y el rol del maestro es depositar la información en los alumnos para que se vaya llenando su memoria, como si fuera un procesador o una computadora. Y ahora nos vamos al constructivismo. El constructivismo emergió en los años 1970 y 1980 y fue una respuesta a la visión de la psicología cognitiva. Los constructivistas el proceso no lo veían tan simple como que los estudiantes eran simples receptores, sino que los estudiantes también tenían un mecanismo en su cabeza y venían con conceptos y preconcepciones del mundo. Piaget
es uno de los representantes más importantes del constructivismo. Él era un epistemólogo y biólogo que afirmaba que los niños y niñas tienen un rol activo a la hora de aprender. Para él, las diferentes estructuras mentales se van modificando y combinando a través de las experiencias, mediante la adaptación al entorno y la organización de nuestra mente. El aprendizaje se da como resultado de los cambios y las situaciones novedosas. Nuestra percepción del mundo se va renovando a medida que vamos creciendo. Este proceso se compone por esquemas que nosotros ordenamos mentalmente. La adaptación tiene un lugar mediante un proceso de asimilación que modifica la realidad externa y otro de acomodación, que es el que cambia nuestras estructuras mentales. Si nos quedamos con los ejemplos de los perros, si a un niño lo muerde un perro y después va a casa de un amigo que también tiene un perro, el proceso de asimilación va a conectar el perro de su amigo con la experiencia previa que fue mala, que los perros son agresivos. Pero después de un rato, cuando el perro del amigo sea como más cariñoso y se acerque y vea que no pasa nada, entra el proceso de acomodación, donde ya no piensa que todos los perros son agresivos, sino que solo algunos perros son agresivos y se acomoda la asimilación a su realidad. David Ausubel también es uno de los máximos exponentes del constructivismo. Él opinaba que para que la gente aprenda es necesario actuar sobre sus conocimientos previos. Las personas no vienen vacías, así que la teoría de Ausubel estaba muy centrada en la práctica. El aprendizaje significativo contrasta con el aprendizaje puramente memorístico. El aprendizaje significativo tiene que ver con que el aprendizaje se conecta con la realidad en la que vivimos y con la realidad que conocemos. Y no puede ser solo memorístico y solo aprender conceptos que tal vez no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo y con nuestra realidad. Y ahora vamos al aprendizaje social de Bandura. La teoría de aprendizaje social fue propuesta por Albert Bandura en 1977. Esta teoría sugiere que las personas aprenden en un contexto social y el aprendizaje se facilita a través de la observación y la imitación. En esta teoría se propone el determinismo recíproco. El determinismo recíproco sostiene que el comportamiento, el medio ambiente y las características individuales de la persona se influyen recíprocamente. En esta teoría se incluye también a los compañeros y a las personas de alrededor y no solo lo que tengamos en la cabeza y nuestro propio proceso de asimilación. La teoría social fue un camino hacia el constructivismo social. Al finales del siglo XX, la visión constructivista cambió aún más por la perspectiva de cognición situada y aprendizaje, que hacía hincapié en el papel del contexto y de la interacción social. Entonces ahora ya no es solo el individuo aprendiendo, sino que sin su contexto no funcionaría. Y aquí es cuando introducimos el trabajo de Lev Vygotsky. La esencia de esta crítica es que el constructivismo y la psicología cognitiva observan la condición y el aprendizaje como procesos atrapados dentro de la mente y están de forma aislada del contexto. El constructivismo social surgió como respuesta a esta crítica, defendiendo la idea de que la cognición y el aprendizaje deben entenderse como interacciones entre el individuo y la situación donde el conocimiento es considerado como situado, es decir, es producto de la actividad, del contexto y de la cultura en la que se forma. Esto nos lleva a la teoría del aprendizaje experiencial. Las teorías del aprendizaje experiencial se basan en las teorías sociales y constructivistas del aprendizaje, pero situado en la experiencia como centro del proceso de aprendizaje. Su objetivo es entender cómo las experiencias motivan a los estudiantes y promueven su aprendizaje. De esta manera, el aprendizaje se ve como un conjunto de experiencias significativas. Estas experiencias conducen a un cambio y cambian la conducta del individuo. El autor más influyente de esta perspectiva es Carl Rogers, quien sugirió que el aprendizaje experiencial es el que se da por iniciativa propia y con el cual las personas tienen una inclinación natural a aprender, además de promover una actitud completa de involucramiento. Para Rogers, el aprendizaje no es significativo si no viene del individuo. El individuo tiene que querer aprender y tiene que ver un sentido al aprendizaje. Por ejemplo, cuando un niño quiere aprender cómo sumar para poder vender chicles, para poder comprarse un juguete, va a tener más sentido a que le digan tienes que aprender a sumar porque esto es lo que te toca. Entonces, cuando tiene sentido aprender y el individuo está motivado, se convierte en aprendizaje significativo y ese es el aprendizaje real según Rogers. Otra teoría que nos lleva más hacia el aprendizaje significativo es el aprendizaje situado y las comunidades de práctica. La teoría de aprendizaje situado y comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica es desarrollada por Lev
Jared y Wenger. La teoría de aprendizaje situado destaca el carácter relacional del conocimiento y del aprendizaje. Ellos hablan más del aprendizaje en adultos y en el aprendizaje en comunidades de práctica o en lugares de trabajo o lugares donde todos los involucrados tienen un objetivo en común y trabajan juntos para llegar a él. Las interacciones que tienen lugar dentro de una comunidad de aprendizaje son la cooperación, la resolución de problemas, la comprensión y las relaciones sociales. Estas interacciones contribuyen al capital social y la adquisición de conocimientos dentro de la propia comunidad dependiendo del contexto. Y bueno, estas fueron algunas de las teorías de aprendizaje y pudimos ver cómo el aprendizaje se ve diferente dependiendo de su teoría. También pudimos ver cómo las teorías fueron avanzando y fueron construyendo unas sobre otras. Para poder llegar a las teorías sociales, fue importante entender primero que el aprendizaje no se da solo de transmisión de conocimiento y no se da solo dentro de la cabeza del que aprende, sino que se necesita todo un contexto para poder aprender. También hoy en día hay muchas teorías que se están construyendo a partir de la información y de las nuevas tecnologías. La forma de aprender en un mundo donde hay muchos estímulos es muy diferente a la forma en la que se aprendía hace 50 años. Así que las teorías de aprendizaje siguen cambiando día a día y estas solo son la base para seguir avanzando en ese camino. Bueno, muchas gracias por escuchar. Por favor, comenten cuál es su teoría de aprendizaje favorita y cómo ven ustedes el aprendizaje y qué significa para ustedes aprender en el siglo XXI con todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Por favor, comenten y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.